Claudia Sheinbaum confirmó que Pemex está evaluando si mantiene o no el programa Gas Bienestar, una iniciativa que se lanzó en 2021 por el presidente Andrés Manuel López Obrador con la intención de ofrecer gas LP a precios accesibles y evitar un alza en el costo. Mientras tanto, a raíz del accidente de una pipa de gas que terminó en explosión, recordará usted, en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, dejó un saldo brutal, créame. Cada vez que uno revisa, cada vez que pasa un día, uno dice, no nos vaya a aparecer otra persona muerta. Por fortuna, en los últimos días ya no ha pasado, pero no soy muy optimista en función de la información que tenemos respecto a las quemaduras de muchas de las personas heridas. Por lo pronto van 31 personas muertas. Hay ahora, y me parece que no aplicaría tanto aquello, no sé usted, de que ahogado el niño tapa en el pozo, sino que aparecen cosas que tenemos que enfrentar y que no teníamos. Digo, estos accidentes, perdóneme, no son diario, por favor, tampoco llevemos las cosas al extremo. Pasan, pero tendremos que hacer nuevas reglas en función también del desarrollo mismo de todo este tipo de la industria misma, ¿no? Y de nuestras necesidades, porque ahí estamos los ciudadanos. Bueno, hay nuevas reglas para choferes de esta industria con la intención de reforzar la seguridad industrial y operativa en el transporte de materiales peligrosos. Entre las medidas están velocidad máxima de 30 kilómetros por hora dentro de la Ciudad de México. Quedará prohibido circular con más de 40,000 litros de sustancias peligrosas. Unidades con más de 10,000 litros no podrán usar vías secundarias, mientras que también habrá requisitos para supervisar y monitorear las licencias de choferes. Recordemos, el 10 de septiembre, una pipa de gas volcó y explotó en el Puente de la Concordia, en la alcaldía de Iztapalapa. A la fecha, 31 personas muertas, 13 permanecen hospitalizadas, 40 fueron dados de alta y hay una pequeña allá en Rochester gracias a las gestiones de Virginia Element. Según la Fiscalía General de la Ciudad de México, el tanque de la pipa sufrió una ruptura tras chocar con un objeto sólido, lo que provocó una fuga de gas licuado de petróleo. El objeto sólido puede derivarse del propio vehículo, que quede claro, no es que estuviera en el piso. Pedro Aguirre Portilla, CEO, jefe de Verifigas. Pedro, te saludo con gusto, gracias por tu tiempo en viernes. ¿Cómo te va? ¿Cómo has estado? Todo excelente, muchas gracias, buenos días a todos. A ver, ¿qué piensas de estas medidas que se están tomando? Y no hemos podido hablar del todo de qué piensas del accidente mismo, del incidente mismo o de lo que pasó, si quieres, para no ponerle un adjetivo. Mira, de entrada, extremadamente, se conjuntan muchas actividades muy graves, muchas faltas de controles de calidad, muchas faltas de pericia y control vehicular asociado. Desafortunadamente, como sucede nuevamente en el país, pues se tiene que, como dices tú la frase, ¿no? Ya muerto el niño se tapa el pozo, y creo que obedece a muchas de las condiciones. Yo creo que si nosotros queremos ver como una línea de solución hacia dónde tenerlo hacer es, sí tiene que haber una logística y un términos mucho más estrictos en todo lo que viene siendo transporte, carga pesada o inclusive productos de características peligrosas como este. Si yo quisiera hablar un poquito de perspectiva de lo que hoy sucede en los Estados Unidos, donde yo estoy actualmente, te puedo decir que hacía una broma muy referente, Javier, le decía a una persona que viajaba a México y le decía, si tú un día llegas a ver un vehículo doble redada, te pago $10,000. Y me decía, ¿por qué? Porque no existe. Y la razón es que hay una cuestión logística, tanto en Estados Unidos como en Canadá, donde no hay camión de doble redila, o digamos que doble embarque, ¿no? Entonces, Sí, de dos cajas, como se menciona en México. Entonces, esto habla de que reduces estadísticamente la cantidad de siniestros asociados a temas, ¿no? Y si eso también sumamos al tema del límite de velocidad no establecido, en México estamos nuevamente si hay un límite, estamos diseñados para romper las reglas. Entonces, creo que los nuevos requisitos obedecen al primero, ser más estrictos con el límite de velocidad más baja, luego viene la capacidad máxima de carga, y que si sucede menos de 10,000 litros, van a tener que suceder o arriba de 20,000 litros entre las 10 de la noche y las 5 horas. Eso va a implicar una estructura operativa para que la gente que reciba, que no en las horas hábiles, van a tener que hacer pues cargas nocturnas para poder hacer eso. Entonces va a haber una serie de condiciones, de elementos de horarios que van a poder cambiar las rutas específicas de esto, y eso pues naturalmente disminuiría mucho en ello. Sin embargo, no perdamos de vista que pipas como la que está sucediendo
pues con características bajo los 40,000. Entonces, habría que entender que va a reducir algunos de estos, pero no sé si con del todo en estas, las vías permitidas y las multas más fuertes o algo, si va a reducir realmente la situación de la operación como sucedió en este evento desafortunado, que se alinearon una cadena de eventos desafortunados para que se diera este lamentable incidente. Lo que yo sí aplaudo que puede suceder es que ya haya un tipo de licencia diferenciada. Habrá que ver cómo la capacitación de los choferes y dentro de esas licencias empiezan a suceder. Seguramente estos cursos implicarán primero creo que en Ciudad de México y después ojalá que pueda ser una amplitud geográfica para que se maneje a nivel federal. Yo sí penalizo mucho, no solamente en el sector laboral en materia de peligrosa, sino que inclusive que se haga una revisión global. Inclusive yo siempre he comentado demasiado esto, Javier, en otros medios, sobre cómo podemos fortalecer la práctica de la cultura vial en ese sentido. Y esto va implícito exámenes más rigurosos a la gente en una primera licencia o ese tipo de cuestiones. Sobre todo el que tiene que actuar más a la defensiva, que son estos camiones operativos en ese sentido. A ver, oye, déjame plantearte, la información que ha dado la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México respecto al accidente, y sobre todo, da la impresión de que la pipa iba muy llena en ese momento también, ¿no? Eran las 12 de la mañana, por ahí así. Te pregunto, ¿ese diagnóstico de lo que pasó lo compartes con la información que tienes o qué pudo pasar? Sí, te soy bien sincero, no del todo, porque la capacidad operativa puede estar al 90-95% del tipo de hidrocarburo y eso no sería una corresponsiva. Si yo lo veo, obviamente habrá que ver los temas peritajes, lo cual hoy no lo tengo. Te puedo decir que tiene que ver más con condiciones de velocidad, de pericia, de defensiva y sobre todo prácticamente de adiestramiento de seguridad relacionado a la pipa. Se conjuntaron tantos elementos que creo que una respuesta populista con una sola respuesta no sería suficiente. Creo que da para analizar una lección aprendida muy fuerte en todas estas series de condicionantes que están para parchar algunas de las cosas. Sin embargo, insisto, esto no queda solamente en la compañía responsable o en la aseguradora. Creo que tiene que ver más con la pericia y la estructura de capacitación y profesionalización de toda la entidad transportista que maneja este tipo de operaciones. Y sí aplaudo que vaya a haber, hay dos normas en específicos que van a cumplir, que a mí me deja un poco preocupado el término del tiempo, porque esas normas van a decir que todos los transportistas en menos de 6 meses puedan condicionarlo. En toda la cadena se me hace un reto. No estoy diciendo que no pueda ser imposible, pero creo que no vamos a llegar a las fechas reales. Creo que tendrían que hacer una estructura y después poder haber una licencia específica para todas las cuestiones de primero seguridad en estos temas delicados como manejo de combustible y cualquier producto o sustancia peligrosa. A ver, bajo esta perspectiva, Pedro, hay cosas que hay que poner en la mesa. Digamos, una de ellas es que, digamos, el gobierno ha sido el Congreso de la Ciudad de México, el Congreso General también, no es un asunto de gobiernos únicamente, no han puesto en su radar un tema de esta envergadura simplemente para lo que corresponde a la pericia de quienes manejan estas pipas. Te pregunto eso y te pregunto otra cosa. ¿Pudo haber sido algo que tuviera que ver con el pavimento, con el puente, con alguna cuestión de esta naturaleza, como se ha mencionado? Desde el punto de vista de lo que se vio en peritaje, no tiene ningún sentido, sino es que influyó algún tema relacionado a velocidad, características del combustible o manejo del producto per se. Digo, esa es la filosofía de que yo estoy viendo al calce de la información perceptible y presentada en medios sobre las condiciones de un manejo de transporte. Vuelvo a aplaudir que si desafortunadamente, basado en este desafortunado incidente, se empiecen a establecer estas rúbricas y ahora sí, creo que el mensaje va a ser más claro, Javier. ¿Cuál es el punto medible de estas nuevas normas para incidir en 2 o 3, 5 años como si fuera un business case, que de esas 8 variables que pusieron, entre ellas normas, seguridad y todo, redujeron en temas vehiculares o siniestros, como hoy sucede en una empresa, por ejemplo, siderúrgica o de alto valor o automotriz, dicen 0 accidentes mortales, ¿no? Y cuáles son las condiciones y se analice cada incidente para poder reducir esas estadísticas y en favor de la seguridad del pueblo de México per se. Sí, yo de repente me quedo con la impresión, Pedro, de que la Fiscalía de la Ciudad de México en ese sentido ha hecho un trabajo muy bueno, pero entiendo
que hay una parte de su responsabilidad para diagnosticar, para hacer el trabajo pericial, etcétera, pero hay otra parte que tiene que ver con lo que decíamos hace rato. ¿Qué hacen los gobiernos, qué hacen los congresos respecto a una industria tan profundamente delicada como son las pipas de gas, ¿no? Correcto, cualquier tipo de hidrocarburo. Yo coincido contigo, el trabajo de la Fiscalía con la información que tiene es concluyente después de que el incidente es post-mortem. El trabajo operativo y los trabajos preventivos van a ser la clave y las acciones medidas en esta lista, vuelvo a hacer el comentario, imaginémonos en octubre del 26, recordemos este incidente, sí, hagamos esta junta y esta sesión, un año después te diría Javier, y si efectivamente estas acciones pernotaron en actividades específicas dictaminadas y en acciones concretas de estos puntos para saber cuál fue el impacto para hacerlo. Y a lo mejor no son 8 prácticas, se convierten en 5 o 6, pero ese reducen un 20%, un 30% sí, o algo de doble dígito, sería maravilloso, ¿no? Híjole que sí. Y también las propias gaseras, ¿no? Que son las que tienen que hacer su otra parte, también con muchos mecanismos de seguridad. Ahora empieza a investigarse a las gaseras y ya a veces no les va muy bien, Pedro. Sí, yo veo mucha gente, trabajamos mucho con el sector gasero que también está con el tema de los temas de verificaciones y me queda claro que es un sector particularmente muy castigado con los temas de los márgenes, pues como lo sabemos el gas, LP Gas Natural está con temas de control de precios, sí, ya hace unos años para acá. Entonces cualquier cosa incidente para poder incrementar protocolos de seguridad, ahora que van a poner los códigos QR para validar la información más rápidamente de la calidad o de la precedencia del combustible o de la compañía, si está en regla o no, eso va a acelerar mucho, pero todo eso le va sumando al costo operativo, ¿sabes? Entonces, creo que también tenemos que pensar que todo es un todo, ¿sabes? No, y en ese sentido razón. va a tener algún impacto. O sea, nos exigen, nosotros metemos la lana y ahora ¿cómo le hacemos para vender? ¿Te podemos mantener los precios o no? Sí, te entiendo. Te mando un gran saludo, Pedro, que tengas buena estancia donde andas. Muchísimas gracias. Hasta luego.